Vamos a leer en esta mañana en Romanos el capítulo 5. Vamos a leer ahí los versículos 9 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11. Vamos a leer desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Has llegado a un punto en tu vida espiritual donde puedes decir que sabes con certeza que si murieras hoy irías al cielo? Esa es una de las dos preguntas que hacen los que están formados en la explosión del evangelismo como preludio a la presentación del evangelio. La segunda pregunta busca averiguar la base de la respuesta de la persona a la primera pregunta. Supongamos que murieras hoy y te presentaras ante Dios y Él te dijera: ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué es lo que dirías? Se puede ver fácilmente la importancia de responder esas preguntas correctamente. Algunos tienen la seguridad de que irán al cielo cuando mueran, pero erróneamente basan esa seguridad en su creencia de que son lo suficientemente buenos para calificar para el cielo. Qué horrible será morir y descubrir que no fuiste lo suficientemente bueno para llegar al cielo. No habrá exámenes extraordinarios, no habrá segundas oportunidades. Es crucial saber que tu esperanza del cielo es segura. Pero los cristianos están divididos con respecto a la seguridad de la salvación. Hay algo que hicieron los católicos romanos, la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento, y este concilio declaró: nadie puede saber con certeza de fe que no puede estar sujeta a error que ha obtenido la gracia de Dios. Entre los protestantes, los del ala arminiana, o sea, la iglesia de santidad, los wesleyanos, la iglesia nazarena, incluso las iglesias pentecostales, sostienen que los verdaderos creyentes, a través del pecado, pueden perder su salvación y caer de la gracia. Hay algunos arminianos inconsistentes con su visión de la gracia salvadora que sostienen que los creyentes están eternamente seguros. Los que sostienen el punto de vista reformado creen que aquellos a quienes Cristo ha salvado genuinamente, Él los guardará hasta la eternidad. No podemos examinar los numerosos versículos de las Escrituras que los distintos grupos usan para defender sus puntos de vista. Si bien hay textos difíciles, como los pasajes de advertencia en Hebreos, creo que el punto de vista reformado es el que tiene más sentido de toda la Escritura. Aquellos a quienes Cristo salva, Él los guarda por toda la eternidad. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Nuestro texto es uno de los argumentos más fuertes para la seguridad de la salvación en la Biblia. Martin Lloyd-Jones escribió: el argumento de estos dos versículos, o sea, el 9 y el 10, es el argumento más poderoso con respecto a la seguridad de la salvación que se puede encontrar en cualquier parte de toda la Escritura. Y él continúa diciendo que lo único que va más allá es el testimonio inmediato del Espíritu Santo que Pablo menciona en Romanos 8:16. Y dado que estar seguro de tu salvación es una parte importante de la base para el crecimiento espiritual, es vital que comprendas y apliques los versículos que estamos estudiando aquí. Antes de que examinemos el argumento de Pablo, déjenme darles una breve descripción de mi comprensión de la base para la seguridad de la salvación. Hay tres aspectos. En primer lugar, ¿has confiado solamente en Jesucristo y en su muerte en tu lugar para perdonar todos tus pecados y revestirte de su justicia? Si respondes que sí, entonces hay una base secundaria para la seguridad. ¿Qué evidencia del nuevo nacimiento ves en tu vida? Si bien nunca seremos perfectamente santificados en esta vida, debe haber algunas señales definitivas del nuevo nacimiento. ¿Cuáles son esas señales? Un amor creciente por Dios, un deseo de conocerlo más y más a través de su palabra, un deseo de agradarle guardando sus mandamientos, un amor creciente hacia otros y fíjense, un creciente odio al pecado. Las pruebas de Primera de Juan encajan con esta categoría, junto con las cualidades de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Pero en tercer lugar está el testimonio del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este aspecto de la seguridad es en parte subjetivo y por lo tanto sujeto a error. Yo entiendo que se basa en las promesas objetivas de Dios. Este testimonio interior del Espíritu es cuando Él toma las promesas de salvación en la Biblia y testifica a tu espíritu. Sí, estas promesas son verdaderas y por la gracia de Dios descanso en ellas. O bien el Espíritu Santo te asegura recordándote cómo ha obrado en ti las señales de una vida nueva. Nuestro texto cae bajo la primera base para la seguridad, ya que Pablo enumera las bendiciones de ser justificado por la fe. Él lleva estas bendiciones un paso lógico más allá al argumentar de lo mayor a lo menor, como podemos ver por la repetición de la frase mucho más. Pablo razona: si fuimos justificados por la sangre de Cristo cuando aún éramos pecadores, y si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo cuando éramos sus enemigos, entonces podemos esperar ser salvados de la ira de Dios por el Salvador resucitado. Pero también es un argumento del pasado hacia el futuro. Si en el pasado Dios nos amó y Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, entonces podemos esperar que en el futuro nos guardará del juicio como aquellos que han sido reconciliados con Él. Y esto a su vez nos hace gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por lo tanto, si somos enemigos de Dios, fuimos salvados a través de la muerte de su Hijo, siendo enemigos. Entonces, alabado sea Dios, como sus amigos, el Salvador resucitado nos salvará de la ira de Dios, del juicio futuro. En otras palabras, estos no son solo argumentos racionales que escuchamos y concluimos tranquilamente, sí, estoy de acuerdo. La fuerza de los argumentos debe hacer que nos gloriemos en Dios. Los versículos 9 y 10 son esencialmente el mismo argumento visto desde dos perspectivas ligeramente diferentes. Primero, si siendo aún pecadores fuimos justificados por la sangre de Cristo, mucho más seremos salvos de la ira de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces hay dos partes aquí. Siendo aún pecadores, fuimos justificados por la sangre de Cristo. Dice nuestra Biblia, estando ya justificados. Y esto se remonta a todo el argumento desde el versículo 24 del capítulo 3 hasta el versículo 25 del capítulo 4, resumiendo en la redención que es en Cristo Jesús. Y esto nos muestra que la justificación no es algo que merezcamos, que la justificación no es algo que obtengamos por nuestras buenas obras, es el regalo inmerecido de Dios. En el versículo 1, Pablo muestra que el medio por el cual recibimos el don de la gracia de Dios, de la justificación, es por la fe. Justificados, pues, por la fe. Y vimos esto especialmente en el versículo 5 del capítulo 4. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero esto no significa que Dios considere la fe en sí misma como una especie de justicia que califica al pecador para comparecer ante él como no culpable. Si eso fuera así, la fe sería una obra, y esto socavaría el punto mismo de Romanos 4:5. Más bien, la fe se aferra a Jesucristo y su sangre derramada como el pago justo por nuestros pecados, para que Dios acredite la justicia de Cristo al pecador culpable que tiene fe en él. Así que la fe es el medio para recibir el don de la justificación. Pero en el versículo 9, Pablo dice que hemos sido justificados por su sangre. Y esto mira al fundamento, a la base de nuestra justificación. La sangre de Cristo expía por nuestro pecado. Como dijo Pablo en el versículo 25, capítulo 3, Dios exhibió a Cristo públicamente como propiciación en su sangre para manifestar su justicia. La sangre de Cristo satisfizo la justicia de Dios, quien declara que la paga del pecado es muerte. Además, nuestro texto deja en claro que la justificación es una acción completa, un trato hecho. Pablo usa la misma forma verbal que en el versículo 1 del capítulo 5. Versículo 1 dice, habiendo sido justificados por la fe. Aquí en el versículo 9 dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Es una acción completada en el pasado que el creyente sabe que ha tenido lugar. Cuando confiamos en Cristo y en su sangre derramada para salvarnos,
Dios declaró no culpable, la pena ha sido pagada por mi hijo. A partir de este hecho seguro, entonces Pablo argumenta, mucho más seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo Jesús. Literalmente el texto dice, por él seremos salvos de la ira. La ira se refiere al día venidero del juicio, al cual se refirió Pablo en el capítulo 2 y el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una manifestación presente de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres, en la cual Dios los entrega a las consecuencias de sus pecados. Pero eso no es nada comparado con la ira eterna venidera de Dios, donde todos los que no hayan sido justificados por la fe serán lanzados al lago de fuego. Es importante captar aquí la línea de razonamiento de Pablo de la frase mucho más. Enviar a Cristo a que su sangre fuera derramada fue lo más importante. Era la única forma en que Dios podía mantener su justicia y al mismo tiempo perdonar a los pecadores. A través de la propiciación en la sangre de Cristo, Dios ahora puede ser tanto justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si Dios nos amó lo suficiente como para enviar a Cristo a morir por nuestros pecados, que es lo más importante, ¿cuánto más nos salvará de la ira venidera? Debo señalar que la Biblia habla de la salvación en 3 tiempos. A veces mira la salvación en el pasado, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, Efesios 2:8. Esto sucedió en el momento que verdaderamente confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Él nos libró de la pena de nuestros pecados. En otras ocasiones, la Biblia analiza el proceso actual de salvación, como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan ahora, en este momento, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y a veces, como en el versículo 9, mira hacia la liberación futura y final que será nuestra en el día del juicio. El verbo seremos salvos está en tiempo futuro en 7 de sus 8 usos aquí en Romanos. Aquí Pablo quiere que sepamos cómo podemos estar seguros de que en ese terrible día, por él seremos salvos de la ira de Dios, eximidos de todo contacto con la ira de Dios por el tiempo y por la eternidad. Luego Pablo repite la misma idea, pero con un sesgo diferente. Si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida. Una vez más, hay 2 partes que tenemos que considerar. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él a través de la muerte de su Hijo. La justificación mira la salvación desde el punto de vista legal, declarado justo, mientras que la reconciliación la mira desde el punto de vista relacional. Handley Moule considera los versículos 9 y 10 como una progresión.
desde el aspecto de la ley de la salvación al aspecto del amor de la salvación y luego al aspecto de la vida. Así que el versículo 10 retoma el tema del amor de Dios por nosotros, demostrado al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Pero aquí el enfoque es que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y referirse a Jesús como su Hijo resalta especialmente el amor del Padre, tanto por el Señor Jesús como por nosotros. Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien Él tiene toda complacencia. El Padre amó al Hijo con un amor perfecto, con un amor inquebrantable desde la eternidad. Y sin embargo, lo envió a morir en la cruz para que nosotros, sus enemigos, pudiéramos reconciliarnos con Él. Amor maravilloso, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, murieras por mí? Enemigos. Es el más fuerte de la serie de sinónimos que Pablo ha usado para describir nuestra condición antes de que Cristo nos salvara. Éramos débiles, lo que significa que no podíamos hacer nada para salvarnos o ayudar en el proceso. Éramos impíos a causa de nuestros muchos pecados. Éramos pecadores habiendo violado los santos mandamientos de Dios. Pero lo peor de todo, éramos enemigos de Dios. Y la palabra enemigos implica hostilidad activa, tanto de nuestro lado hacia Dios como del lado de Dios hacia nosotros. Por nuestra parte, no queríamos someternos al legítimo señorío de Dios sobre nuestras vidas. Queríamos bloquearlo de nuestras vidas para que pudiéramos hacer lo que nos plazca. Lo veíamos como el aguafiestas de toda nuestra diversión. Y Pablo describe nuestra enemistad contra Dios en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es cierto que muchos podrían protestar y decir, no soy hostil hacia Dios, no tengo nada en contra de Él, pero muestran su hostilidad por su indiferencia hacia el amor de Dios. Son felices si Dios se mantiene fuera de sus vidas y les permite vivir como les plazca. En ese sentido, son enemigos de Dios. Pero la mayor hostilidad aquí, como se ve por la palabra ira, es la hostilidad de Dios hacia los pecadores no arrepentidos. No corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Es la respuesta determinada, ecuánime de un Dios justo en contra del pecado. Por parte de Dios, Él se opone a todo lo que es malo y a todos los que están en rebelión contra Él. Son sus enemigos. Eventualmente juzgará a todos los que no se inclinan voluntariamente ante su Hijo. Cuando el Señor Jesús regrese, se le representa allí en Apocalipsis como un guerrero poderoso, cuya túnica está teñida en sangre, que derriba a todos los rebeldes con su espada aguda, mientras pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso.
Esta es la ira de Dios hacia todos los que no se someten a Jesucristo. No puede tener comunión con los que andan en tinieblas. Pero nuestro texto dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliación es una palabra maravillosa. Uno de los grandes gozos de predicar la palabra de Dios es cuando puedo ver a los pecadores reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesús, que eliminó la barrera de nuestro pecado. Como dice Morris, la muerte de Cristo quita nuestro pecado, que no había suscitado nuestra oposición, sino la oposición de Dios. Entonces, la idea principal aquí no es que primero nosotros dejamos de ser hostiles hacia Dios, sino que a través de la muerte del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él puede dejar de ser hostil hacia nosotros a quienes se propuso salvar. Fue a través de la cruz que Dios abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que habíamos violado, para que ahora podamos reconciliarnos con Él. Entonces, mientras éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él a través de la muerte de su Hijo. Pero mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Charles Hodge capta la lógica. Si Cristo ha muerto por sus enemigos, ciertamente salvará a sus amigos. Si Dios hizo lo realmente difícil al reconciliarnos consigo mismo a través de la muerte de su Hijo, solo se sigue que seremos salvos en el juicio futuro por su vida o en su vida. Seremos salvos apunta hacia el día del juicio. Pablo desarrollará la idea de que participamos en su vida, en la vida de Cristo, en el capítulo 6 de Romanos. Ahora estamos completamente identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pablo también explica esto en Colosenses 3, versículo 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Debido a que ahora estamos unidos a Cristo como miembros de su cuerpo, compartiendo su vida, seremos salvos de la ira. No queda ira alguna para el creyente. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él ejerce esta autoridad para la salvación de su pueblo. Además, como dice Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 33, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Podemos saber que nuestra salvación es segura, porque si Dios hizo lo más grande al reconciliarnos consigo mismo a través de la muerte de su Hijo, hará relativamente lo más fácil al salvarnos de la ira de Dios, porque ahora somos participantes de la vida de resurrección de Cristo.
como prometió el Señor Jesucristo, Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero Pablo nunca expuso la verdad bíblica como una lectura seca y aburrida y luego dijo, se terminó la clase. Estas gloriosas verdades acerca de nuestra salvación segura evocaron una respuesta emocional. El resultado de saber que eres salvo por el amor y por la gracia de Dios es gloriarte en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Dice el versículo 11, y no solo esto, significa no te detengas allí, la clase aún no ha terminado. Si entiendes esta verdad, tienes que gloriarte en Dios. Como hemos visto, Pablo se gloriaba en la esperanza de la gloria de Dios. Se gloriaba en sus tribulaciones, pero ahora se gloria en Dios mismo. Gloriarse significa jactarse, hacer alarde. Es una palabra emocional. Un joven enamorado se regocija o se gloria con su prometida. Es la criatura más hermosa de la tierra. Un artista se gloria o se regocija en una hermosa puesta de sol. ¿No es espectacular? Mira esos hermosos colores. Y los que han sido justificados por la sangre de Cristo y reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, se glorían en Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso Dios? No hay nada que se compare con su amor, con su gracia, con sus tiernas bondades y su misericordia. No hay amor como el amor de Cristo por los pecadores. Alabado sea el Señor. La última frase del versículo 11, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto muestra que la reconciliación es una obra terminada que recibimos como regalo de Dios. Es un hecho objetivo, un hecho cumplido debido a la cruz. También muestra que todas las bendiciones de Dios nos llegan por medio del Señor Jesucristo. Pero debes recibir esta reconciliación confiando en el Señor Jesús y su sangre que fue derramada para quitar todos tus pecados. Pablo declara como un hecho que aquellos que han recibido esta reconciliación ahora se glorían en Dios. Pero nosotros, ¿has pasado algún tiempo esta semana pasada gloriándote en Dios por todo lo que Él te ha dado gratuitamente a través del Señor Jesucristo? Te animo a hacer tiempo cada día para leer la palabra de Dios y orar. Señor, muéstrame hoy algunas de las insondables riquezas de Cristo para que pueda gloriarme y regocijarme en ti. Gracias, Dios mío, porque he sido justificado por la sangre de Cristo. Gracias, Padre, porque mientras era tu enemigo, me reconciliaste contigo a través de la muerte de tu Hijo. El hecho de que eres salvo con seguridad, justificado por la sangre de Cristo, salvado de la ira de Dios, reconciliado con Dios aunque una vez fuiste su enemigo, debe hacer que tu corazón se regocije y se gloríe solamente en Dios. Un anciano de la iglesia primitiva, Crisóstomo, escribió, y así
el hecho de que Él nos salvó y salvándonos así cuando estábamos en tal situación y haciéndolo por medio de su unigénito, y no meramente por su unigénito, sino por su sangre, teje para nosotros un sinfín de coronas en las que gloriarnos en nuestro Dios.